Buenas tardes. Permítanme comenzar mi intervención en este encuentro sobre la contribución social de la contabilidad a lo largo de la historia, con un agradecimiento muy especial a los organizadores del mismo por haberse acordado del Tribunal de Cuentas y también de mi persona para participar en este encuentro. Sinceramente, he de decirles que me gustaría el poder estar allí presente en Valencia y poder saludar personalmente a todos los colegas y disfrutar tanto como tuve ocasión de hacerlo en el anterior encuentro celebrado en Nápoles. Ya me gustaría, sin duda. En todo caso, creo que es un gran acierto que se conozca y se debata sobre el papel que históricamente ha desempeñado la institución a la que pertenezco en atribuir a la contabilidad el carácter de eje central del proceso de control de la actividad económico-financiera del sector público. Y es que, en efecto, el Tribunal de Cuentas y la historia del Tribunal es el periplo de una de las instituciones más antiguas de la arquitectura de las administraciones públicas españolas. Es conocido que las raíces del Tribunal tienen un largo recorrido histórico que se inicia por poner o por iniciarlo de alguna manera en la Alta Edad Media con las figuras del Mayor Indomus, recogido en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, el Contador Mayor de la Corte Castellana y el Maestre Racional en el Reino de Aragón. Posteriormente, bajo el reinado de Juan II, rey de Castilla y León, aparecieron las Casas de Cuenta de Valladolid y las ordenanzas y la Contaduría Mayor de Cuentas y las ordenanzas, como digo, de Juan II. Mientras también que en Navarra, unos años después, en 1365, se constituyó la Cámara de Contos de Navarra por una instrucción del rey Carlos II del Reino de Navarra. Ya en el siglo XVI, Felipe II dispuso la creación de un Tribunal de la Contaduría, cuya finalidad era la de resolver los contenciosos relativos a la gestión económico-financiera pública y su registro contable. Posteriormente, en la Constitución del 12, se dispuso la creación de una Contaduría Mayor de Cuentas y en 1828 se aprobó la ordenanza por la que se creó el Tribunal Mayor de Cuentas, al que se le atribuyeron las funciones de fiscalización financiera de la hacienda pública. Hitos más recientes en la evolución histórica del Tribunal podemos citar la Ley de Organización del Tribunal de Cuentas del Reino en vigor desde 1870 hasta que en 1924 se creó el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, en el que tuvo como característica la acumulación en un único órgano de las funciones de control externo y las del control interno del sector público. Más recientemente, en 1934, mejor dicho, con ocasión de la Constitución Republicana de 1931, se creó el Tribunal de Cuentas en el año, como digo, 34, y en 1953 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Tribunal de Cuentas, en la que aparece el germen de la doble función jurisdiccional y fiscalización que tiene nuestro tribunal en el momento actual. Y en la actualidad, como es sobradamente conocido, la Constitución española del 78 configuran al Tribunal como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera del sector público, órgano de auxilio técnico de las Cortes Generales en su labor de control político de la actividad del Poder Ejecutivo, dotado de independencia con respecto a los demás poderes del Estado. Sirva esta breve incursión en los orígenes históricos del Tribunal para mostrar que con una denominación o con otra, el Tribunal ha sido históricamente la institución ante la que los gobiernos, las administraciones, el Poder Ejecutivo, en definitiva, ha debido rendir cuentas a efectos de su control o de su fiscalización. Puede afirmarse, en consecuencia, que la contabilidad, en este caso la contabilidad pública, ha sido el motor del proceso de descargo de la responsabilidad del Ejecutivo. Descargo en el que interviene el Tribunal de Cuentas como órgano independiente y órgano cuya misión es precisamente examinar tales cuentas e informar respecto de las irregularidades que en las mismas se hayan detectado. Informe que desde luego va dirigido al Poder Legislativo. Por tanto, ya sea la protección de los intereses de la corona en épocas más pretéritas
o bien los intereses del Tesoro Público en las más recientes, el papel del Tribunal de Cuentas ha sido siempre asegurar la correcta, y es asegurar la correcta gestión pública teniendo la contabilidad como principal instrumento de trabajo. Pero yo quisiera también poner de manifiesto que el corolario de todas estas afirmaciones que llevamos dichas hasta ahora es, sin duda, que la rendición de cuentas es en la que descansa la naturaleza y la esencia de la institución. Raíces que no pueden ser más democráticas y que están estrechamente ligadas a principios tan de nuestros días como el servicio al ciudadano o el de la transparencia de la tarea pública. Pues no en vano, los titulares de los órganos públicos no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos. Este deber, siendo plenamente actual, se hunde en la historia. Y valga como ejemplo en este sentido el artículo 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que estableció de forma breve pero muy expresiva que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público de su administración. Los más modernos y avanzados principios de organización y distribución de competencias aconsejan que las funciones de regulación de la contabilidad y el control de la rendición de cuentas residan en órganos separados, con objeto fundamentalmente de que la independencia del órgano de control no se vea comprometida por una añadida función reguladora. Pero esto no ha sido siempre así, de modo que históricamente han sido muy frecuentes los casos en los que el tribunal o instituciones similares asumían también funciones reguladoras y ordenadoras de la contabilidad pública. En la actualidad, la doctrina considera inconveniente que el órgano de control de las cuentas intervenga en la regulación de la contabilidad que se debe rendir. La norma contable es para el órgano de control un instrumento ajeno, regulado precisamente por el Ejecutivo, y ello con independencia de que el órgano de control, en su función de fiscalización, pueda advertir e informar sobre las insuficiencias o deficiencias de la regulación contable. Pero lo que expondrá el Tribunal de Cuentas como resultado de esa labor de control serán solo recomendaciones de reforma de dicha regulación contable, dirigidas ya sea al legislativo o al Poder Ejecutivo, dependiendo de la competencia de uno u otro en la aprobación de las normas con rango de ley o con rango inferior a la ley. El Tribunal de Cuentas no tiene y no debe tener competencias en materia de regulación de la contabilidad. Como es también sabido, en España actualmente es la Intervención General de la Administración del Estado el centro directivo de la contabilidad pública, según dispone la Ley General Presupuestaria, y es, por tanto, a quien se le encomiendan las funciones relativas a la aprobación de la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad, las especificaciones, el procedimiento y el periodo de información contable en el que se le debe remitir por las entidades del sector público sujetas a los principios contables a la rendición de sus cuentas al Tribunal de Cuentas. De lo dicho hasta el momento se puede colegir que la contabilidad ha sido históricamente el principal instrumento de trabajo del Tribunal. Incluso la conservación de esta denominación, Tribunal de Cuentas, en la Constitución de 1978, es una indicación de esta relevancia de las cuentas como punto de partida de la función fiscalizadora. Y también, si me apuran, de la jurisdicción, dicho sea de paso. Punto de partida, pero no de finalización. En la medida en que el Tribunal de Cuentas, desde la Ley del 82 y desde la Ley de Funcionamiento de 1988, ha asumido el ejercicio de técnicas de control que van más allá de la mera revisión de la contabilidad para adentrarse en el mundo o en el concepto de la fiscalización operativa, del modo en que voy a tratar de resumir a continuación. No olvidemos que el artículo 136, antes citado, configura al Tribunal como supremo órgano fiscalizador no solo de las cuentas, sino también de la gestión económica del Estado y del resto del sector público. La propia Ley Orgánica del Tribunal de 1982 ya precisaba que la fiscalización se concebía como el sometimiento de la actividad
económico-financiera del sector público, no solo al principio de legalidad, sino también a los de eficiencia y economía. Y en una modificación más reciente a esta ley, introducida en el año 2015, se ampliaron los principios por los que debe de guiarse la función fiscalizadora para incluir los de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género. Por tanto, el legislador de 1982 ya contempló que el Tribunal de Cuentas fiscalizara no solo la legalidad de la actividad económico-financiera del sector público, sino también su eficacia y su economía. Y en una interpretación lógica, también la eficacia. Se favorecía con ello un paso adelante de gran relevancia, avanzando desde el mero análisis de la legalidad basado en las cuentas hacia el análisis de la gestión que trasciende lo reflejado en tales cuentas. Esta evolución entronca directamente con la regulación de las funciones de instituciones homólogas al tribunal en los países más desarrollados y especialmente en los de raíz anglosajona, en las que desde hace mucho tiempo atrás los órganos de control desarrollan fundamentalmente y en algunos casos exclusivamente funciones de análisis de la gestión, las conocidas como Value for Money Audits. Se trata de una evolución lógica dentro de un contexto de progresiva complejidad de la gestión financiera pública en que el contribuyente demanda no solo que las cuentas rendidas acrediten la inexistencia de usos indebidos o desvíos en el marco o en el manejo de los fondos públicos, sino también que la gestión haya sido respetuosa con la normativa que la regula y también quiere conocer si la gestión pública, en última instancia financiada por el esfuerzo impositivo del contribuyente, ha sido todo lo eficaz, todo lo económica y eficiente que debe de ser. En definitiva, en la actualidad, el Tribunal combina la realización de los tres tipos de fiscalizaciones, según cuál sea el objetivo fundamental de las mismas. Si se analiza la representatividad de las cuentas rendidas, estamos realizando lo que denominamos una fiscalización financiera. Si analizamos la legalidad y el sometimiento a la normativa que regula la actividad económico-financiera del sector público, estamos desarrollando fiscalizaciones de cumplimiento. Y si evaluamos la eficacia, la eficiencia, la economía o la adecuación de los procedimientos de gestión de la entidad fiscalizada a los principios de la buena gestión financiera, estamos ejerciendo fiscalizaciones de gestión u operativa. Es posible también realizar fiscalizaciones que combinen los objetivos propios de las financieras, de las cumplimientas y de las operativas, y en este sentido las denominamos fiscalizaciones integrales. El Tribunal de Cuentas se ha marcado en su plan estratégico últimamente aprobado intensificar la realización de fiscalizaciones operativas. Este objetivo se está consiguiendo de manera progresiva, de manera positiva y favoreciendo todo ello la aprobación de unas normas de fiscalización hechas por el propio tribunal, unas normas técnicas de fiscalización, así como una serie de manuales de los cuales cada uno se dedica de manera monográfica a cada una de las fiscalizaciones o de las categorías de fiscalizaciones a las que antes me he referido. En la medida en que el tribunal profundiza en la realización de fiscalizaciones operativas, es natural que las cuentas que deben rendir las entidades del sector público cedan protagonismo dentro de la labor fiscalizadora ordinaria que realiza nuestra institución. Y es que, en efecto, el instrumento fundamental empleado por el tribunal para realizar sus fiscalizaciones operativas ya no es la cuenta, pasando a ocupar ese papel central cualquier evidencia, hallazgo, actuación, procedimiento, informe o decisión que sea el resultado de la gestión económico-financiera de las entidades públicas y respecto del cual pueda emprenderse una evaluación objetiva de su eficacia, eficiencia y economía y de su sometimiento a los principios de la buena gestión. La fiscalización operativa, a diferencia de la financiera y en buena medida de la de cumplimiento, no precisa de las cuentas para poder ser ejercida. Ahora bien, esto no significa que las cuentas que deben rendir las entidades del sector público hayan perdido relevancia para el tribunal. Por un lado, como ya he indicado, el tribunal continúa realizando fiscalizaciones financieras en las que emite una opinión de auditoría sobre tales cuentas. Opinión incluso que hoy extendemos hasta la cuenta general del Estado. Además, el tribunal sigue siendo el destinatario natural de las cuentas de las entidades del sector público e incluso dispone de instrumentos para impeler a la rendición y en caso, precisamente,
de falta de rendición, dispone también de las correspondientes medidas coercitivas para obligar a los cuentadantes a formular y rendir sus cuentas. En este sentido, la rendición de cuentas sigue siendo la primera obligación de todo gestor público y continúa regulada con profusión y detalle dentro del cual se encuentra la definición del tribunal como destinatario natural de todas las entidades del sector público. En resumen, y para no cansar, y como corolario de todo lo expuesto, me gustaría destacar que la creación del supremo órgano de control externo de España, el Tribunal de Cuentas, enlazó con la consideración de la cuenta como instrumento imprescindible y único para ejercer su función de control, pero que el tribunal ha sabido también adaptarse a las variantes de la función fiscalizadora que requieren un menor entronque con las cuentas y en cualquier caso la rendición de cuentas para las entidades públicas es y no puede dejar de ser el eje principal sobre el que se asienta la obligación de tales entidades de someterse a control externo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que estos encuentros sean de una gran utilidad para todos, como lo fueron sin lugar a dudas el que tuvimos la ocasión de celebrar en Nápoles y del que, como ya he dicho anteriormente, guardo un gratísimo recuerdo tanto de sus sesiones como también de las personas que intervinieron en ellas. Muchas gracias por vuestra atención.